Buenas noches, jóvenes. Bueno, vamos a empezar el día de hoy. Vamos a empezar con la unidad número 2. Está dedicada para un mes entero. La unidad número 2, que involucra también la unidad número 5. Entonces, pues lo que vamos a ver aquí va a servir para evaluar dos unidades completas. Y bueno, la unidad se llama Cinemática y Cinética de Cuerpos Rígidos. Y pues vamos a analizar este tipo de sistemas. Vamos a empezar haciendo un pequeño resumen de lo que ya hicimos, de lo que ya sabemos hacer. En la unidad pasada estudiamos la cinemática de la partícula. Es decir, nosotros solamente considerábamos que un cohete se movía hacia arriba, pero ese cohete lo idealizábamos como un solo punto. Eso era lo que analizábamos. Este punto tenía una velocidad, le afectaba la aceleración y ya, era como que lo más importante, ¿no? Y teníamos, bueno, algunos datos que siempre estar pendientes de ellos, como por ejemplo la altura y este tipo de cosas. Aquí lo importante es que no importa cómo se movía el cuerpo, no importa la masa que tenía o las fuerzas que actuaban sobre él, nosotros solamente lo considerábamos como una partícula puntual. Esa era la fórmula secreta de la unidad pasada. Para este tipo de sistemas, los que vamos a estudiar ahora, tampoco vamos a tomar en cuenta las fuerzas externas que actúan sobre estos cuerpos. Sin embargo, pues vamos a considerar este tipo de cuerpos que se llaman cuerpos rígidos. Y bueno, ¿qué es un cuerpo rígido? Un cuerpo rígido, ahí les anoté la definición extraída de la Wikipedia, que es bastante acertada. Es aquel objeto que no tiene deformaciones por efecto de fuerzas externas, es decir, un sistema con partículas cuyas posiciones no cambian. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar ahora o qué es lo que vamos a analizar? Ya no vamos a tener en cuenta que la partícula se idealiza como un solo punto, sino vamos a suponer que ya tenemos nosotros una masa. No vamos a considerar la masa del objeto, pero sí vamos a considerar el volumen de este. Y dentro del volumen, pues hay una infinidad de partículas, muchas partículas. Pues ustedes saben, hay millones de células, ¿no? Y todas estas están unidas por una fuerza de cohesión inmensa y por eso tenemos cuerpos sólidos. Entonces, vamos a considerar masas de cuerpos y vamos a también a considerar dentro de ella dos puntos en particular. Solamente nos van a interesar estos dos puntos. Un cuerpo rígido es la definición de un cuerpo rígido es aquel que la distancia que existen entre dos puntos de este cuerpo rígido, ay Dios, siempre se mantiene constante, nunca va a cambiar y hace referencia a la definición. ¿Qué quiere decir? Como siempre van a estar a la misma distancia, pues el cuerpo no va a hacer o no van a aplicar las deformaciones sobre él. Obviamente estamos hablando de un cuerpo ideal, no de un cuerpo en la vida real, porque aquí la misma definición dice, sin embargo, las estructuras y máquinas reales nunca son totalmente rígidas, esto es cierto, y se deforman por la acción de cargas que actúan sobre ellas. Entonces, en la vida real nunca vamos a poder tener un cuerpo rígido como tal definido, pero sí vamos a poder tener idealizaciones de cuerpos rígidos. Entonces, ¿qué es un cuerpo rígido? O la definición de un cuerpo rígido a grandes rasgos es un cuerpo en el cual, dadas dos partículas dentro de él, vamos a llamarlas entonces, por ejemplo, la partícula A o el punto A y la partícula B y punto B, ambos dentro del cuerpo rígido siempre se mantienen a la misma distancia, nunca cambian, nunca se juntan porque no hay una deformación o nunca se alargan porque tampoco existe una deformación. Esto es un cuerpo rígido. Y bueno, por acá les adjunté una pequeña imagen de donde por ahí tienen una masa en color café. Recordar que siempre para nuestras mediciones, para que nosotros podamos medir, necesitamos tener un marco de referencia. En este caso, el marco tridimensional con X, Y, Z, X, Y, Z como punto de partida, como origen. Entonces, aquí dentro de esta figura están considerando dos puntos, como les estaba comentando, el punto A y el punto B. Entonces, la distancia que hay entre estos dos puntos, que el libro lo llama como R, recordar que R es un vector de posición, la distancia que hay de B visto desde A
va a ser constante porque nunca va a cambiar. Sin embargo, como el cuerpo rígido va a estar sometido a movimientos, entonces los dos puntos que están en él, es decir, tanto el punto B como el punto A, medido desde un eje de referencia, desde el origen del sistema de referencia, sí van a cambiar con respecto al tiempo. Conforme el tiempo avance, pues estos vectores de posición no van a ser los mismos. Entonces, pues vamos a decir que los vectores RB y RA pues varían con respecto al tiempo. Entonces, de lo que ustedes conocen de estática, nosotros podemos trabajar vectorialmente con esta primera figura. Podemos decir que la distancia en B va a ser igual a la suma vectorial de la distancia en A más la distancia que existe desde B hasta A, sabiendo que la distancia que existe desde B hasta A es constante. ¿Están de acuerdo? Esta sería la suma vectorial de estos vectores que están escritos por aquí. La distancia en B, que es esta distancia que está por acá, esta grande, es igual a la distancia en A más la distancia de B vista desde A. Es lo que escribí por ahí en esta pequeña ecuación. Ahora, ¿qué va a pasar si yo quisiera conocer la velocidad o la aceleración del cuerpo rígido en estos dos puntos que yo decidí tomar como, pues como puntos como puntos de prueba, vamos a llamarlo así? ¿Qué va a pasar si quisiera conocer la velocidad? Bueno, de la teoría de cálculo diferencial sabemos que la derivada de la posición es igual a la velocidad. Entonces, la derivada del vector de posición B es igual a la velocidad del vector es igual a la velocidad de B, y la derivada de posición de A es igual a la velocidad de A. Y la derivada de R de B visto desde A, ¿cuánto sería, jóvenes? ¿Alguien que me quisiera contestar? Cero, puesto que los puntos no se mueven. O no hay distancia Sí, que exacto. se separe. Es cero porque los puntos no se mueven, por lo tanto la distancia que habría entre estos dos puntos es constante, y por lo tanto la derivada de una constante pues sabemos que es cero. Entonces la derivada de eso no vale cero, la derivada valdría cero. Entonces, si nosotros quisiéramos nuevamente conocer ahora la aceleración, pues sabemos que podemos establecer la aceleración en B debe de ser igual a la aceleración en A. Y como ya no tengo otro término, pues ya ahí no tengo nada que escribir. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que me están diciendo estas dos ecuaciones que están escritas en amarillo? Analíticamente yo pude calcular la velocidad y la aceleración. Y aquí me está diciendo algo muy interesante. Me está comentando que la velocidad en el punto B es exactamente igual a la velocidad en el punto A. Y también me está comentando que la aceleración en B es exactamente igual a la aceleración en el punto A. Esto es algo pues de mucha importancia dentro de los cuerpos rígidos. ¿Por qué? Porque las velocidades en todos los puntos del cuerpo rígido siempre van a ser la misma y con la misma dirección. Siempre es lo mismo. De igual manera, la aceleración de los cuerpos rígidos siempre es exactamente la misma en todos los puntos. En este caso, y para nuestro análisis, el análisis que vamos a estudiar, siempre se van a tomar dos puntos. Por lo tanto, la velocidad en B siempre va a ser la misma, va a ser igual a la velocidad en A dentro del cuerpo rígido, y la aceleración en A debe de ser igual a la aceleración en B. Esto sale de la teoría. Y estos conceptos son importantes que por ahí los tengan guardados. Bueno, los cuerpos rígidos sufren dos tipos de movimiento. Estos dos tipos de movimientos son los siguientes. No sé si por acá lo adjunté. No lo adjunté. El primer movimiento que sufre un cuerpo rígido, por ejemplo, es la traslación. Lo voy a anotar por aquí. La traslación. ¿Qué es la traslación? Bueno, supongan ahora ustedes que, bueno, que van viajando en un coche, en un cochecito. Van viajando en un coche, entonces este coche va en línea recta, o a lo mejor hay curvas en el camino, eso no importa, pero en un determinado instante de tiempo,
Ahí está. Este es el instante, el tiempo A, y este es en el tiempo B. Obviamente el coche, para poder moverse, necesita un vector de velocidad. Vamos a suponer que está acelerando. Entonces, como está acelerando, la velocidad en cada instante de tiempo pues va a ir creciendo. Sin embargo, si nosotros establecemos que en un periodo de tiempo quizá pequeño la velocidad no cambia, bueno, entonces si nosotros escogemos dos puntos dentro del carro y decimos que va viajando a una velocidad A, entonces este punto del carro irá viajando exactamente a la misma velocidad A. Y si nosotros ahí mismo decimos que este carro va viajando a una aceleración A, entonces todos los puntos dentro del carro van viajando a la misma aceleración A. Y esto es muy fácil de poderlo observar. Existen experimentos existen experimentos que se pueden hacer, por ejemplo, cuando vamos en un camión o en un carro a una velocidad más o menos considerable. Si nosotros aventamos, si nosotros soltamos dentro del carro algo, cualquier cosa, una boleta de papel, una moneda, pues todo lo que está dentro del carro está viajando exactamente en la misma velocidad. Por lo tanto, la moneda que va a caer por efecto de la gravedad, pues va a estar viajando a esta velocidad. ¿Y qué va a pasar con la moneda? Nosotros nos estamos moviendo dentro del carro, pero la moneda está cayendo. Obviamente la moneda tiene una velocidad en X y tiene una aceleración en Y que va a hacer que esto caiga. ¿Qué va a pasar con la moneda? ¿Qué es lo que ustedes van a percibir que pasa con la moneda en este pequeño experimento que les estoy tratando de explicar? ¿Qué pasaría? Alguien que me quisiera contestar, por favor. O más bien, ¿cómo se vería el movimiento de la moneda? Esa es la pregunta. ¿Se quedaría estática mientras cae? Se quedaría estática mientras cae. ¿A qué te refieres con estática? Ah, que se puede decir que se quedaría en la misma posición donde se lanzó hasta durante el movimiento del auto. Recuerda que tú y el auto se están moviendo, ¿no? Tú y el auto se están moviendo. Y la moneda originalmente está sostenida por tus dedos y también se mueve. Pero cuando tú la sueltas, la moneda empieza a caer. ¿Estás de acuerdo? Pero al mismo tiempo que empieza a caer, tú y el auto se siguen moviendo. ¿Qué pasaría con la moneda? Tú dices que se quedaría estática. No se puede quedar estática, porque si se queda estática, pues chocaría contigo, ¿no? Porque tú sigues avanzando. ¿Tendería a tener una caída libre? Tendería a tener una caída libre. Sí, tiene una caída libre, pero obviamente lo que nosotros observamos o sea, el intervalo de tiempo en el que esto pasa pues es demasiado pequeño y tendremos que viajar demasiado rápido para poder observar lo que yo quiero que ustedes traten de imaginar. ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, nosotros, Retrocede la moneda, ¿no? Mientras cae. eh, dependiendo de qué va a depender. Obviamente cuando nosotros dejamos la moneda, ya no va a tener la velocidad la velocidad, o sea, no tendría la velocidad constante que se le suministra a la moneda por ir sujetada por nosotros. Va a caer, va a empezar a caer. Es lo que pasaría primero. Lo lógico que pensemos es que va a empezar a caer, pero esta moneda también tiene una pequeña velocidad que le estaba haciendo impulsar a que se moviera hacia adelante. Entonces el movimiento que seguiría esta moneda pues sería más o menos un movimiento parabólico desde que nosotros la dejamos hasta que a lo mejor cae en nuestras piernas porque vamos sentados. Pero este movimiento parabólico nosotros no lo podríamos observar como tal porque pues va a caer demasiado rápido, ¿no? Pero este es el movimiento que tendería a hacer hasta que toca nuestras piernas y pues ahí va a seguir, ¿no? Va a adquirir nuevamente la velocidad que nosotros llevamos y pues va a seguir avanzando con nosotros. Bueno, esto es quisiera que se lo imaginaran. Voy a tratar de buscar un videito con esto, a ver si lo encuentro por ahí. Pero el concepto principal de la traslación es que todos los puntos dentro
dentro del cuerpo que se traslada, siempre mantienen exactamente la misma velocidad y la misma posición cuando se trasladan. Siempre, siempre, siempre. Es decir, que este punto en A, pues obviamente va a llegar por acá. De nuevo va a llegar acá. Este es el punto A que estoy mencionando. Cuando se traslada, pues ya no va a ser el mismo punto A, va a ser el punto A', pero dentro del cuerpo rígido va a seguir estando exactamente en la misma posición, siempre. Y por ejemplo, si aquí ya la velocidad cambió a la velocidad A', entonces todos los puntos del cuerpo rígido, no importa cuál punto tome, van a llevar esta velocidad A'. Este es el primer movimiento, la traslación. El segundo movimiento que un cuerpo rígido sufre es el movimiento de rotación, y este quizás sea un poco más fácil de explicar, porque esto se lo pueden imaginar. Seguramente ustedes trabajan en algún tipo de industria, o a lo mejor tienen carros, o a lo mejor han trabajado con motores, con compresores, con tornos. ¿Qué es el movimiento de traslación? De rotación ahora. Bueno, es un tipo de movimiento, lo voy a escribir por acá, es un tipo de movimiento que sufren todos los cuerpos que giran, obviamente, todos los cuerpos que giran hacia un lado o hacia otro, y tienden a girar. La característica principal de los cuerpos que giran es que giran alrededor de un eje de rotación. No importa cuál sea este eje, siempre van a girar alrededor de algo. Por ejemplo, pues las llantas de su automóvil se mueven ¿por qué se mueve el automóvil? Bueno, pues porque tiene por ahí un motor integrado que hace que a través de unas conversiones mecánicas se transmita fuerza a las ruedas y estas ruedas giren. Pero las ruedas giran a través ¿de qué giran las ruedas? ¿Qué hace que las ruedas giren? ¿Alguien que me quiera decir? La fricción con el piso. Bueno, o sea, sí hay movimiento porque hay fricción con el piso, pero más específico, las ruedas giran a través de ¿de qué? ¿Un valero? ¿Un eje? ¿Un eje? Ajá, sí, sí. Exacto, la palabra que yo quería escuchar era exactamente esto. Giran a través de un eje. Nosotros tenemos un par de ruedas, bueno, están conectadas en algún sentido, algo así. Entonces, esto hace que las ruedas giren alrededor de esta cosa que está por acá. Igual, los motores, a lo mejor han trabajado con algún tipo de motor. Vamos a restringirnos a motores de corrientes directas pequeñitos, con los cuales giran a lo mejor juguetes que tienen en su casa. Si ustedes saben algún juguete que se mueve, van a encontrar por ahí un tipo de motor. Y estos motores giran alrededor de un eje fijo, y siempre van a estar girando alrededor de esto. No se van a mover, lo único que van a hacer, o sea, no se van a mover en este sentido, hacia acá o hacia acá. Lo único que van a hacer es van a estar girando alrededor de sí mismo y de sí mismo y de sí mismo, y sobre todo van a estar girando alrededor de un eje de rotación, es lo que está pasando. Y este movimiento de rotación es un movimiento bastante importante dentro de muchas aplicaciones industriales. De hecho, bueno, en industrias, en complejos petroquímicos, pues todo se mueve mediante ese tipo de movimientos. Es lo que hace que todo lo que producen por ahí tenga vida. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en el estudio del movimiento de rotación, y la siguiente semana lo que vamos a estudiar es que cualquier cuerpo rígido, recordar que ahora el cuerpo rígido puede ser cualquier objeto que se mueve, cualquier objeto que ustedes vean que se mueve es un cuerpo rígido. Vamos a estudiar la siguiente semana que el movimiento de un cuerpo rígido está compuesto por una traslación, lo que definimos hace un momento, y una rotación alrededor de un eje fijo. ¿Cuáles son ahora las características principales del movimiento de rotación? Vamos a suponer que estamos viendo la rueda de un automóvil. Nosotros estamos frente a la rueda del automóvil. Entonces, lo que nosotros vamos a poder observar, pues, es un círculo. Ahí está la rueda del automóvil. En medio de ese círculo está, debe de estar el eje al cual la rueda va a girar en este sentido o en este sentido. Vamos a suponer que está girando en este sentido y que el coche avanza hacia ese lado. ¿Cuáles son las principales cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para el movimiento de rotación? Bueno,
Primero, obviamente, existe una velocidad, y la velocidad en cualquier punto de la trayectoria va a ser perpendicular o va a ser totalmente normal al radio del giro. Entonces, por aquí nosotros vamos a tener un radio y vamos a suponer que nosotros estamos analizando este punto. Entonces, la velocidad debe de ser totalmente perpendicular al radio. Esta sería la velocidad, y entonces, como es perpendicular, existe un ángulo de 90 grados con respecto al radio. Si nosotros quisiéramos analizar este punto, bueno, o mejor este punto que está por acá, entonces por acá sigue habiendo un radio, entonces la velocidad debe de ser totalmente perpendicular al radio de giro, y obviamente está girando sobre este eje. Si nosotros lo vemos en el plano tridimensional, pues no vamos a verlo así. La rueda va a estar aquí en el piso. Bueno, en el piso no, va a estar en el plano, bueno, aquí voy a dibujar el plano en el cual está en el plano X, Y. Entonces este plano sería el plano X, y el eje de rotación estaría sobre el plano Z. Esta rueda está girando alrededor del eje Z, y en cada punto, si yo quiero analizar cada punto en particular, pues cada punto tendrá una velocidad perpendicular al radio de giro. Esta es la primera característica que ustedes deben de conocer. La velocidad siempre es perpendicular al radio de giro y en el sentido del movimiento, obviamente. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos conocer de la velocidad en el movimiento de rotación? Bueno, nosotros lo que necesitamos conocer es que la velocidad no va a ser igual a el valor de la velocidad angular, que es una velocidad que es en torno al eje de rotación. No hay una definición física para la velocidad angular, pero es una velocidad que se da en torno al eje de rotación, multiplicado por el eje de rotación. El eje de rotación vamos a llamarlo como lambda. Ahí está, el eje de rotación lambda. De esta manera nosotros vamos a obtener el valor de la velocidad en cualquier instante de tiempo. Cabe mencionar aquí algo muy importante. Bueno, voy a regresar a la imagen que tengo por acá arriba para explicar esto, para no estar garabateando más y que las imágenes sean un poco más claras. Bueno, ahí está. Es lo que les estaba comentando. El cuerpo rígido, cualquier cuerpo rígido gira a través de un eje de rotación. Si nosotros dibujamos esto en el espacio, lo que ustedes están viendo ahí es esto: el eje X que apunta hacia afuera, el eje Y que apunta hacia la derecha y el eje de rotación Z que apunta hacia arriba. La mancha que ustedes ven por ahí está solamente dibujada sobre el plano XY, y lo que les está diciendo esto es que la rotación de cualquier punto dentro del cuerpo rígido no es otra cosa que, bueno, la velocidad debe de ser perpendicular al radio, al vector de posición, y esta velocidad, la velocidad de cualquier punto en nuestro cuerpo rígido, va a ser obtenida por el valor de la velocidad angular, y la velocidad angular nuevamente es una magnitud que no podemos definir físicamente, pero tiene que ver con el eje de rotación. Este vector que está por aquí, el K, que es el vector lambda, observen, me estaba equivocando al momento de crear la fórmula. Entonces, el valor de la velocidad angular por el eje de rotación, y esto multiplicado por el vector de posición del punto que yo estoy trabajando. En este caso, el vector de posición no sería más que este que está por aquí, del origen al punto que me interesa trabajar. De esta manera yo puedo conocer la velocidad, en cualquier punto del objeto. ¿Me decías? ¿Alguien me decía algo? ¿Nada? Bien. ¿Qué hay que mencionar aquí? Bueno, que esta multiplicación no es la multiplicación habitual que ustedes conocen. ¿Por qué? Bueno, la velocidad angular tiene unidades de radianes entre segundos. Esas son las unidades de la velocidad angular. Lambda es un vector, pero es un vector unitario. Por lo tanto, esta lambda tiene una componente xy
más lambda YJ más lambda ZK. Y el vector de posición R, también tiene componentes RXY más RYJ más RYK. Y el producto por ahí, el producto que está aquí escrito dentro de la velocidad, no es más que el producto vectorial. Es Z, ¿no, profe? Cruz. Sí, es Z, perdón. Y el producto este que está por aquí escrito, o sea, este que está aquí, esta X, hace referencia al producto vectorial, no a una multiplicación habitual. Entonces, para realizar el producto vectorial con W omega lambda cruz R, lo que tenemos que hacer, pues es lo que ustedes estudian en cálculo vectorial. Y por aquí, pues colocar lambda X, lambda Y, lambda Z, Rx, Ry y Rz. Por lo tanto, el vector de velocidad va a ser, o es más bien un vector que tiene pues componentes. Es lo que vamos a estar trabajando en esta clase y en la que sigue. Así es como nosotros encontraríamos la velocidad en cualquier punto del sistema que rota. ¿Qué hay con respecto a las aceleraciones? Bueno, aquí tengo un pequeño dibujo que también hace referencia a las aceleraciones. Sin embargo, aceleraciones con respecto a algo que rota, siempre tenemos dos aceleraciones. Voy a dibujar nuevamente mi circulito. Voy a suponer que, tengo un radio. ¿Cuáles son las aceleraciones? Vamos a suponer que esto se mueve en este sentido. Bueno, un cuerpo que rota siempre experimenta una aceleración en general, pero esta aceleración tiene dos componentes. Una componente tangencial, que siempre va a ser perpendicular, exactamente igual que la velocidad, no va a ser la misma magnitud de la velocidad, pero la aceleración tangencial siempre es tangente al punto de interés, el punto que estamos estudiando, y además vamos a tener una aceleración normal. Y la aceleración normal es la aceleración que experimenta el cuerpo por la fuerza de la rotación, y esta fuerza siempre se mide hacia el centro del eje de rotación. Entonces, la aceleración normal pues siempre va dirigida del extremo del punto de interés hacia el centro. Entonces, por aquí nosotros tenemos dos componentes de la aceleración. Estas componentes en particular están establecidas en esta fórmula que está por aquí. La primera parte hace referencia a la aceleración tangencial y la segunda parte de la suma hace referencia a la aceleración normal. Y bueno, cuando nosotros sumamos vectorialmente esto, lo que vamos a obtener ya es la aceleración del sistema. Y bueno, la aceleración del sistema no sería más que la resultante de estos dos vectores de fuerza. Sería este vector que yo estoy colocando por aquí en amarillo. Ese sería el vector aceleración real. Sin embargo, es más sencillo establecer este vector de aceleración real en función de sus componentes tangencial y normal. Y bueno, esto es lo que vamos a estudiar. ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por K, recalcando que aquí en las fórmulas K no es más que el eje de rotación, que es un vector. R es un vector de posición, el vector de posición desde el centro hasta el punto que nos interesa. Y ya, omega es el valor de la velocidad angular que ya obtuvimos cuando estábamos estudiando las aceleraciones. Entonces, este omega es un valor conocido. ¿Qué es omega? Bueno, pues omega es igual a omega, el vector unitario de rotación cruz R. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a estar estudiando el día de hoy. Quisiera, por favor, que me comentaran si tienen algún comentario sobre esto. Posiblemente esta parte teórica va a ser comprendida cuando hagamos un pequeño ejemplo. Estoy seguro de eso, o tengo la esperanza de eso. ¿Preguntas, chicos? ¿Todo ok? Profe, una pregunta. Ajá. ¿El R entonces es vector o es radio? Porque ya no lo entendí ahí. Bueno, R es un vector. Recuerda, por ejemplo, qué bueno que lo preguntas. Te lo voy a responder de la siguiente manera. Nuevamente mi circulito. Aquí está el origen. Aquí tengo el eje de las X. Aquí tengo el eje de las Y. ¿Estás de acuerdo?
Vamos a suponer que esta cosa tiene un radio de 2. ¿Sí? A mí me interesa ahora en particular estudiar la velocidad que hay en este punto si esta rueda gira en este sentido. Entonces sabemos que la velocidad va a ser perpendicular al radio, entonces el radio sería este, ¿estás de acuerdo? Y la velocidad sería esta sería la velocidad. Sin embargo, este radio para que yo encuentre la velocidad en cualquier punto de la circunferencia, lo que tengo yo que hacer es encontrar un vector de posición, y este vector de posición obviamente me lo va a dar el radio, pero el vector de posición R va a estar, en este caso en particular, está solamente en una componente, está en la componente en Y, entonces el vector de posición sería 2J. Si estuviera acá el vector de posición, bueno, entonces este vector de posición sería 2 en Y, porque estoy midiendo con respecto al eje de las X. Y si estuviera en cualquier otro punto, vamos a decir acá, entonces este vector de posición ya tendría dos componentes, tendría una componente en X, vamos a poner RX, y aparte tendría una componente en Y, tendría por acá una RY. El radio, contestándote directamente a tu pregunta, sí es importante porque pues obviamente me va a dar pues la longitud de lo que yo necesito conocer para poder calcular la velocidad. Recordar también que el radio o el vector de posición debe de estar dado pues en una forma vectorial, ¿sí o no? Sí, ya lo entendí. Gracias. Bueno, de nada. Vamos a ver. Pues entonces, hoy lo que vamos a hacer son 2 ejercicios, esperando que estos ejercicios sean pues claros para que ustedes pues entiendan bien este concepto. Vamos a hacer este primer ejercicio que está por aquí. Y bueno, vamos a estudiarlo. Primero vamos a analizar y vamos a establecer qué es lo que me está pidiendo este ejercicio. Bueno, lo que me está diciendo es considerar una rueda dentada de 80 milímetros de diámetro. Ok, ahí ya tengo un dato. La rueda dentada pues es un engrane, solamente que pues me costaba mucho trabajo realizar un engrane en PowerPoint. A lo mejor para el siguiente semestre ya lo hago bien en AutoCAD, pero bueno, para ustedes, imagínense que esto es un engrane que está acostado en el piso y tiene un diámetro de 80 milímetros. Entonces, pues si tiene un diámetro de 80 milímetros, ¿cuánto valdría en metros? Recordar que pues siempre los cálculos se deben de hacer en metros. 80 milímetros, ¿a cuánto equivalen metros? .080. Ajá, sí, exacto. 0.08 metros. Y como ahí estoy conociendo el diámetro del radio de esto, ¿cuánto valdría? La mitad, ¿no? Sí, porque en un diámetro hay 2 radios. Perfecto. Ya tengo el valor del radio de este ejercicio, el cual gira en torno a un eje que pasa por el centro del engrane. O sea, esta rueda dentada está girando en torno a un eje, en este caso va a ser el eje Z, va a girar en este sentido, esta cosa va a estar girando en este sentido, como lo indica la flechita. Entonces, el eje de rotación, vamos a decir que el eje de rotación entonces es el eje Z, solamente el eje Z, pero el eje Z tiene una componente particular. ¿Cuál es la componente unitaria del eje Z? Les ayudaré. La componente unitaria del eje X es Y, la componente unitaria del eje Y es J, y por lo tanto la componente unitaria del eje Z, ¿cuál sería? K. K, exactamente. Entonces, esto que está aquí, esto es mi eje de rotación. Recuerden que siempre hay que tener claro que necesitamos un eje de rotación. Nuestro sistema va a girar con respecto al eje K. Ahí ya tengo el eje de rotación. Perfecto. Ahora, en un instante de tiempo t, la velocidad angular de la rueda es de 2 radianes sobre segundos, ¿ok? Nos siguen saliendo más datos. La velocidad angular de la rueda es igual a 2 radianes sobre segundos. Muy bien. Y en sentido antihorario, entonces esto gira en este sentido que, bueno, coincide con el dibujo. Y aumenta a razón de 1 radián sobre segundo cuadrado. Entonces aquí también tengo una aceleración angular.
y la aceleración angular no es más que un radian sobre segundo cuadrado, igual en ese sentido, y va en aumento. ¿Qué es lo que me pide este problema en particular? Bueno, primero, determinar el vector de aceleración del diente en A. Y A es este punto que está por aquí. Me piden la velocidad en este punto. Y después, hacer un bosquejo del vector de velocidad y del vector de aceleración. Primero vamos a concentrarnos en encontrar la aceleración del diente en A con los datos que tenemos. Bien, ¿qué necesitamos aparte de conocer el eje de rotación, la velocidad angular y la aceleración angular? Lo que nosotros necesitamos conocer es el vector de posición en A. Recordar que nosotros estamos midiendo a partir de un punto en particular. Nuestro punto de partida para la medición siempre es el origen. Y si nosotros queremos conocer el punto A, pues tenemos que movernos del origen hasta este punto A. Este punto sería nuestro vector de posición. ¿Cuánto valdría nuestro vector de posición? ¿Quién me quiere responder? ¿Cuál sería el valor del vector de posición? Si el radio del Punto 4. punto 4, ¿en qué componente? En K. Digo, en J. Ajá, punto 4 en J, porque está este punto en particular, lo estamos analizando, en el eje Y. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para poder encontrar el valor de nuestra velocidad. ¿Por qué? Porque tenemos el eje de rotación y el eje de rotación debe de tener una componente vectorial al menos. Tenemos una velocidad angular y una aceleración angular y aparte tenemos el vector de posición. Estamos listos para poder resolver nuestro problema. Vamos a hacer esto. Primero, la velocidad. Vamos a llamar, voy a escribir así como una V normal y lo vamos a llamar como una velocidad tal cual. La velocidad del objeto no es más que el valor de la velocidad angular por el eje de rotación cruz el vector de posición, en este caso el vector de posición en A, y aquí vamos a poner que vamos a calcular la velocidad en A. Si nosotros hacemos las transformaciones que necesitamos, ¿cuál es el valor de la velocidad angular según por aquí nuestros datos? El valor de la velocidad angular es igual a 2 radianes. Entonces esto sería 2. Esto es 2. El eje de rotación solamente es K. Cruz el vector de posición, pero el vector de posición es 0.04 en J. Es lo que tenemos. Entonces, el valor de la velocidad es esta operación. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues realizar el producto vectorial. Les voy a dar un tip. Siempre que ustedes hagan la multiplicación vectorial de que solamente involucre a una componente, es decir, K por J y por K y por J o al revés, solamente una componente que no tenga más componentes el vector, nosotros podemos hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, la chihuahua. Y no quiere darle Acá. Ay, Dios. Y J y K. Ahora ahí les va. Si yo multiplico I por J en este sentido, el resultado va a ser K. Y siempre cuando yo multiplique en este sentido, siempre va a ser positivo. Entonces, I por J me daría K. Si yo multiplico J por K, me va a dar I. Y si yo multiplico K por I, me va a dar J. En ese sentido, es el sentido positivo. Ahora, si yo multiplico en el sentido contrario, por ejemplo, si yo multiplico I por K, pues me va a dar J, pero negativo. Si yo multiplico K por J, me va a dar I, pero negativo. Y si yo multiplico J por I, lo que me va a dar va a ser K, pero negativo. Este es un pequeño tip para poder multiplicar componentes vectoriales que solamente tengan, pues, dentro de ellas solamente tengan una componente.